La presente clase se refiere a la asignatura Teorías de Aprendizaje. El tema que vamos a revisar es el proceso de enseñanza-aprendizaje y la profesora o tutora de esta materia es la doctora Patricia Antonio Pérez. Para iniciar, haremos un pequeño encuadre acerca de las necesidades que se requiere del autoeducativo. En la actualidad los entornos se han vuelto muy complejos, altamente cambiantes, y vamos a encontrar nosotros que la escuela del día de hoy no responde a las expectativas de la escuela del siglo pasado. Por eso requerimos una nueva visión de formación, en donde la educación que estaba centrada en la enseñanza ahora sea una educación centrada en el aprendizaje, porque el motor de todo este aprendizaje es el estudiante. También debemos de pasar de un profesor protagonista, que era el que sabía todo y tenía toda la sapiencia, para enfocarnos y encaminarnos hacia la transformación de este proceso en donde el alumno sea un protagonista, donde él sea el centro del acto educativo, en donde el conocimiento e información se equiparaban en el siglo pasado, pero en este siglo requerimos con esta nueva visión de formación que la información sea base de la construcción del conocimiento, porque tenemos tantos medios en los cuales podemos obtener información que debemos saber discernir para darle validez a esa información y construir conocimiento. Además, debemos nosotros encaminar el proceso de conocimiento que estaba enfocado en un consumo de información solamente y que se valoraba al que más sabía y el que más retenía y el que más memorizaba, a un estudiante cuyo proceso de conocimiento le permita la elaboración de la información, que todo ese bagaje teórico que él va acumulando le permita elaborar información y contextualizarla y movilizarla en el entorno en el que se mueve. Otro de los aspectos que tenemos en esta nueva visión es pasar de la teoría desvinculada de la práctica a una práctica como referente de la teoría, donde todos los saberes y todos los aprendizajes que el chico tiene deberán de ser movilizados y contextualizados para resolver las problemáticas que vive cotidianamente. Continuando con esta nueva visión de formación, vamos a encontrar que la escuela del siglo pasado no permitía la crítica, había una ausencia de crítica en los entornos escolares y que actualmente lo que buscamos en nuestros estudiantes es desarrollar un pensamiento crítico que le permita al estudiante encontrar soluciones a través de todo ese entorno educativo, teórico que va aprendiendo en la escuela para resolver problemáticas. También encontramos que esta nueva visión de formación busca que ese escaso desarrollo de la capacidad resolutiva que teníamos en el siglo pasado, ahora se ha enfocado y orientado a un planteamiento y replanteamiento de problemas con propuestas de solución, donde la evaluación del aprendizaje que se basaba en el recuerdo pase ahora a la evaluación del aprendizaje que está centrado en competencias y que es valorado por indicadores de desempeño para realizar tareas de manera eficaz. Finalmente, debemos de pasar de un estudiante que egresaba con una visión fragmentada a un estudiante que egresa con una visión integradora, en donde todo el diseño curricular, los planes y los programas sirven para que al final de sus estudios él integre el conocimiento de manera holística. Para mejorar el desempeño académico en esta materia de teorías del aprendizaje, nosotros vamos cada semana a tener una Open Class y en esta Open Class se van a realizar 3 preguntas que serán contestadas y enviadas al profesor para que las evalúe. Hay un apartado dentro de la plataforma en las cuales usted podrá subir su documento en Word con la presentación oficial de la universidad. La pregunta número 1 para esta Open Class nos hace el siguiente cuestionamiento. Indique por lo menos 2 fundamentos teóricos que sustentan esta nueva visión de formación.
Y para apoyarlos en la resolución de esta pregunta, he de decirles que uno de los sustentos o fundamentos que tiene esta pregunta es el informe de Jacques Delors, el cual a través de un equipo de colaboradores barre a través de todo el mundo los sistemas educativos y establece los pilares de la educación y el requerimiento de una educación basado en competencias. Adentrándonos en la temática, entonces entramos a lo que es el proceso educativo, el cual va a partir inicialmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje significativos, aquellas situaciones didácticas que el profesor planifica para acercar las temáticas, los contenidos, los aprendizajes esperados en el estudiante mediante diferentes secuencias didácticas. Como parte de este proceso educativo, entonces nosotros tenemos la conformación de comunidades de aprendizaje, tanto de profesores como estudiantes, donde ellos en su diversidad se reúnen para comentar, para intercambiar, para mediar conocimientos que tienen y complementarlos con el colectivo que está dentro de ese entorno. Otro de los aspectos que forman parte del proceso educativo es experiencias de enseñanza-aprendizaje de vanguardia, donde no solamente el estudiante se desarrolle dentro del aula de clase, sino que busque entornos que sean revivificantes, que sean significativos, que se acerquen al contexto en el que se desarrollan los estudiantes. También debemos de tomar en cuenta en este proceso educativo la integración de la tecnología, porque a pesar de que la tecnología ha tenido un gran avance dentro de los contextos educativos, existen muchas regiones donde se encuentran brechas muy amplias con respecto a la tecnología, tal vez por concepciones erróneas de los docentes, los cuales creen que muchas veces es mejor el aula y arrastrar el lápiz que utilizar la tecnología. Si el estudiante es orientado, acompañado, mediado de la forma oportuna, él alcanzará la integración de la tecnología de una manera asertiva, ética, competente. Tenemos también que tomar en cuenta en este proceso educativo como les comentaba cuando hablaba de experiencias, escenarios educativos diversos, donde pueda él utilizar sus diferentes canales de aprendizaje y estilos de aprendizaje, donde pueda palpar, donde pueda escuchar, donde pueda sentir, donde pueda olfatear, ¿sí? Diferentes formas de aprender, porque no hay una sola forma, no solamente son visuales o no solamente son auditivos, también sus canales de aprendizaje se ven enfocados en lo que es la kinestesia. Otra de las cuestiones que vemos dentro de los procesos educativos son esos materiales orientadores que seleccionaremos de forma adecuada para que nosotros promovamos los aprendizajes que esperamos y fortalezcamos sus competencias. Debe haber trabajo intra y extra aula. Nada menos los nuevos rediseños curriculares enfocan el mayor número de horas de trabajo extra aula, en donde se enfoca en el aprendizaje, en estrategias de aprendizaje que el estudiante realizará fuera del entorno escolar, porque lo acerca a su contexto y hace significativo la teoría porque vive en la realidad. Uno de los aspectos más importantes del proceso educativo es una evaluación efectiva. Si usted no tiene claro qué es el objetivo, cuál es el objetivo de lo que va a usted a enseñar, de lo que va usted a abordar en su proceso educativo, difícilmente podrá usted realizar una evaluación efectiva, porque observará aprendizajes, pero no observará lo que usted planificó observar durante el proceso educativo que usted tuvo durante el día en que ejerció su profesión.
Finalmente tenemos dentro del proceso educativo, nunca más como hoy, los programas de apoyo de aprendizaje al estudiante. Esos aspectos tutoriales o de asesorías que toda institución educativa debe de contemplar para acompañar en este proceso de aprendizaje. Y con ello mantener la motivación alta, evitar la deserción escolar y fortalecer la permanencia del estudiante dentro de la institución. Entonces entramos nosotros a la definición de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es otra cosa que un proceso pedagógico que ha sido planificado de acuerdo a los aprendizajes, a los objetivos, a los propósitos, a las competencias que nosotros queremos favorecer en este acto educativo, el cual será dirigido a través de una situación didáctica, de una secuencia didáctica, que será sistemático porque planeamos tiempos, movimientos, acciones dentro de lo que es la secuencia didáctica. Y es específico porque buscamos solamente favorecer ciertos aprendizajes, no generar aprendizajes que tengan un caos, porque a la hora de evaluar no podremos hacerlo. De que el chico aprende en cualquier momento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay duda, pero de que aprenda lo que nosotros planeamos y lo que nosotros esperamos que aprenda, eso es lo importante en este proceso. Por eso debemos tener bien claro cuál es el propósito para poder así evaluarlo. Es entonces con estos elementos que se establecerá una relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje para que se desarrolle la personalidad del estudiante a través de una interrelación del profesor y el alumno que se alcanzará a través de un accionar didáctico. Esto nos lleva a la segunda pregunta de nuestra Open Class, que nos hace el cuestionamiento a por qué es importante identificar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y la forma como se organiza y desarrolla. Caminemos ahora a cuáles son las características de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál es su naturaleza? Su naturaleza es un proceso dialéctico en el cual interaccionamos docente-estudiante. Tiene una naturaleza social individual porque se atiende individual y colectivamente al estudiante cuando se integra al grupo. Es multidimensional porque así como tenemos los pilares de la educación, enfoca y atiende aspectos tan diversos como el conocer, el hacer, el ser y el saber, ¿verdad? El convivir. Los mismos aspectos y la misma naturaleza tiene el aprendizaje. ¿Qué se enseña y qué se aprende? Se aprenden contenidos, se enseñan contenidos que van enfocados a los 4 pilares de la educación, que es enseñar y aprender a conocer, enseñar y aprender a hacer, enseñar y aprender a convivir, enseñar y aprender a hacer, que no es otra cosa que aquellos conocimientos teóricos y factuales que el alumno aprende a lo largo de su vida académica, aquellos aspectos procedimentales que van enfocados en el enseñar y en el conocer a hacer, aquellos aspectos que tienen que ver con cuestiones actitudinales que van enfocados al convivir y al ser. Seguimos en estas características del proceso de enseñanza-aprendizaje en cómo se aprende y cómo se enseña. Se enseña a través de diversos procesos que son activos. ¿Por qué? Bueno, porque se plantean a través de una situación didáctica, la cual nos plantea conocer primero los conocimientos previos, y preguntas detonadoras, porque va a ser regulado a través de una secuencia didáctica.
donde vamos nosotros a realizar tiempos, movimientos, recursos, estrategias para que sean mediadas de manera constructiva, ¿por qué? Porque vamos a retomar ese proceso de aprendizaje de nuestro estudiante. También vamos a encontrar que esta debe ser significativa. ¿Por qué? Porque debe de significarle algo al estudiante, debe de poder movilizarse en los contextos y en las zonas en el que él se desarrolla. Y debe ser motivada. ¿Por qué? Porque nos dice Rama, citando a Claxton, que hasta para llevar a beber al caballo al río, se requiere que tenga sed. Si nosotros no mantenemos alta la motivación del estudiante por aprender, difícilmente lograremos los aprendizajes esperados. Finalmente, ¿en qué condiciones se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, es mediada por el tutor, por el mediador, por el docente, a través de esa didáctica que él tenga para favorecer los aprendizajes. Es cooperativa porque integra los saberes, los conocimientos, las actitudes, los procedimientos, el trabajo en equipo de todo el entorno áulico. Y es contextualizada porque lo que se enseña en el aula no tiene otro fin más que les sirva en la vida cotidiana a nuestros estudiantes. Vamos a encontrar así que la didáctica tiene como objeto central el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales se van a alcanzar mediante la planeación didáctica, porque es ahí donde se analiza cómo integrar adecuadamente los elementos que participan en esta interacción. Y estos procesos de enseñanza-aprendizaje van a incluir 4 apartados que no son limitativos, pero que son fundamentales para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos de tener claro qué enseñar. ¿Qué enseñar? Que no hace referencia más que a los objetivos, competencias, propósitos que yo pretendo alcanzar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos vamos a encontrar nosotros que van a indicar al profesor y al estudiante lo que van a lograr a través del curso. Nos dice Bloom que los objetivos educacionales son formulaciones explícitas de los cambios que se espera se produzcan en los alumnos mediante un proceso educacional. También tenemos nosotros que dentro de estos objetivos, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, vamos a clasificarlos en objetivos para el área cognitiva, que se refiere a los procesos mentales de los estudiantes. Para el área afectiva, donde va a hacer referencia a las actitudes, sentimientos y valores de estos. Y en el área psicomotora, que va a hacer referencia a las habilidades neuromusculares o físicas de nuestro estudiante. Así nosotros completamos el apartado de los objetivos. Otro de los aspectos que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta cuando iniciamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en el que enseñar son las competencias, que son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin y son multidimensionales y articulan el tejido humano. Vamos a encontrar nosotros que las competencias se trabajan por situaciones didácticas que no son otra cosa que la creación de un ambiente de aprendizaje en la que se realizan varias actividades que articuladas entre sí promueven las competencias. Y dentro de una situación didáctica vamos a encontrar la secuencia didáctica, que no es otra cosa que el orden en que se llevará a cabo las actividades planeadas en la situación.
Otro de los aspectos que debemos seleccionar en el que enseñar son los contenidos o temas. Estos se entienden en la actualidad como conocimientos teóricos y factuales que van a ir enfocados al saber, saber hacer y saber ser, es decir, en contenidos conceptuales, procedimentales y contenidos actitudinales. Este es el paso inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos sigue cuándo enseñar, qué es la secuencialización que nos va a dar la secuencia didáctica en el cual vamos a planear tiempos, movimientos, acciones, de todas las diversas estrategias didácticas y de aprendizaje que realizaremos durante el proceso educativo. De aquí pasamos al tercer aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es cómo enseñar, en donde vamos a nosotros a tener la metodología. ¿Cómo enseñar? Bueno, vamos nosotros a especificar las actividades y experiencias más adecuadas para que los estudiantes se apropien de los diferentes tipos de contenidos, ¿verdad? Los aprendan y sirvan para que generen competencias o habilidades en los aprendizajes esperados. ¿Qué incluye el cómo enseñar? Incluye principios metodológicos, métodos, estrategias, técnicas, actividades y experiencias de aprendizaje, recursos y materiales didácticos y cómo se emplearán la organización didáctica. Renata. Vamos a encontrar dentro de cómo enseñar las estrategias de aprendizaje, que de acuerdo a Ortiz nos dice que hacen referencia a una serie organizada y secuencial de acciones que nos permiten realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada. O Frida Díaz Barriga, quien nos dice que son procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. También tenemos dentro de este apartado lo que son los materiales de apoyo didáctico, que no son otro más que aquellos recursos, aquellos materiales que nos van a permitir con su diseño, con su selección y su utilidad, favorecer, en el caso de que utilicemos la teoría psicogenética, los estadios de desarrollo que nos enuncia Piaget, y en el caso de la teoría sociocultural de Vygotsky, nos van a servir estos materiales, estos recursos didácticos, como mediadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje para trabajar las zonas de desarrollo próximo. Finalmente llegamos en este cuarto nivel de los procesos de enseñanza-aprendizaje a qué, cuándo y cómo evaluar, en donde esto se refiere a que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de realizar una evaluación auténtica, en donde las tareas que se planteen, la forma de evaluar será a través de la realización de tareas que les son afines al estudiante, que les son significativas. ¿Por qué? Porque le van a dar una idea clara de sus conocimientos, habilidades y capacidades. ¿Y por qué digo que es auténtica? Porque requiere que los estudiantes apliquen el conocimiento y las habilidades de manera que reflejen su mundo real. Las evaluaciones auténticas, entonces, incluyen proyectos, presentaciones, experiencias en contextos de diferente nivel, de diferentes terrenos, prácticas profesionales y otras actividades que se van a llevar dentro y fuera del aula. Estas se pueden realizar durante un periodo de clases único o durante todo el curso o a través de diferentes semestres. La evaluación entonces deberá demostrar la competencia y recopila evidencia para demostrar que la persona ha logrado los resultados establecidos. Existen diferentes tipos de evidencias para realizar la evaluación auténtica.
La evaluación del desempeño, que van a ser los comportamientos por sí mismos, la evaluación de productos, que es el resultado de una actividad, y la evaluación de conocimiento, que no va a ser otra cosa que la posesión de un conjunto de conocimientos, teorías, principios, habilidades cognitivas que le permiten a la persona contar con un punto de partida y un sustento para un desempeño eficaz. Esto nos lleva a la tercera pregunta de esta clase. ¿Cómo los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje se relacionan con los fundamentos psicológicos y pedagógicos que subyacen en una intervención educativa? Para finalizar esta clase, vamos a aplicar lo aprendido y tenemos el siguiente caso. En una escuela secundaria pública, un profesor de inglés desea que al terminar el curso sus alumnos hablen inglés. Al inicio aplica un examen escrito y encuentra que el mejor resultado es de un alumno que proviene de una escuela privada y que obtuvo una calificación de 3.5 en una escala de 10. Inicia su curso y en el examen oral final encuentra que solo algunos de los alumnos entienden sus preguntas y responden yes, no o so. La pregunta para este caso es, ¿hubo aprendizajes en la situación planteada? ¿A qué piensas que se debió? Durante la Open Class que llevamos a cabo el día miércoles a las 6 de la tarde, ustedes comentaron muchísimas opciones de respuesta para este caso. Que no hubo diagnóstico, que no se eligió la mejor estrategia, que no hubo una planificación adecuada, que no se seleccionaron bien los contenidos y las competencias a desarrollar, que no hubo una secuencialización en la secuencia didáctica que nos promoviera los aprendizajes, que las actividades de enseñanza-aprendizaje no fueron las óptimas, que los recursos y materiales de apoyo no se enfocaron en diferentes canales de aprendizaje y estilos de aprendizaje, que la evaluación no fue adecuada porque desde un principio el profesor no tenía claro el objetivo y el propósito de su enseñanza y por ello no pudo observar ni pudo valorar de manera correcta este caso. Yo les pido, su comprensión, ya que parece ser que la Open Class no quedó grabada debido a fallas técnicas, pero en este intento lo que trato es de que no se vean afectados a no tener una clase sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Les agradezco mucho su atención y su comprensión para esta situación, pues que fue imprevista. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.